Siga haciendo, mamicha, siga trabajando. Siga trabajando, por favor, mi vida hermosa. ¿Por qué tienes dos de estos? Porque sí. ¿Y ya tienes? Tengo miedo. Por favor. Ver si ya ingresaron tus chiquillos. ¿Qué pasa? Manita, termina tu 25, por favor. Ya, chiquillos, volvemos entonces. Entonces, estábamos en el contraste de hipótesis y habíamos dicho que era necesario encontrar un punto matemático donde decir, a partir de este punto yo voy a decir que es falso y a partir de este punto yo voy a decir que es verdadero, ¿no? Y este punto estaba determinado en la curva de distribución normal por un valor de 0,5. Y si nosotros hacíamos este valor de 0,5 a ambos lados, pues a ambos lados tendríamos que restar 2,5, que ese era el punto vamos a ponerlo así, el punto de no retorno. Es el punto donde nosotros vamos a decidir si es verdadero o es falso. Si es verdadero o falso, ¿quién? Nuestra hipótesis nula. Entonces, si está dentro del 95%, vamos a aceptar la hipótesis nula. Y si está por fuera de la región crítica, vamos a aceptar la hipótesis alterna. Tengo a Pedro entrando un segundo, por favor. Ya. Ok, entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja esto cuando nosotros aplicamos los test estadísticos? Esto es lo que le decía, de una cola o de dos colas. Pues se aplica de la siguiente manera. Yo puedo calcular, si me dan un valor cualquiera, yo puedo calcular cuánto es la probabilidad. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho los ejercicios de la distribución Z, hemos calculado un famoso p-valor? O sea, a partir de Z, hemos calculado a P. Y eso estaba en la tabla, ¿no es cierto? En una tabla. Y eso nos decía, si tiene, digamos,
si la media de duración de los televisores es de 4 años, con una desviación estándar de 1 año, yo me compro un televisor, ¿será que me va a durar 10 años? ¿Cuánto es la probabilidad? Digamos, si una probabilidad me sale, es del 0,1%. Ah, entonces si es del 0,1% es poco probable. Ese P que hemos calculado en la distribución normal es este mismo P, ¿ya? Es este mismo P que lo estamos viendo y que se va a encontrar ahí y vamos a decir que si la probabilidad, nuestra probabilidad límite es del 5%, entonces ahí está. Por debajo de esto vamos a decir que es la zona crítica y por encima de esto vamos a decir que es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces aquí va a estar la hipótesis nula y al otro lado va a estar la hipótesis alterna, ¿no? Fíjense entonces, esa P que hemos comprobado me va a decir si acepto esta o acepto la otra. La hipótesis alterna siempre la voy a aceptar cuando el P, la probabilidad o P, sea menor, oye, eso es mayor, sea menor a 0,05 o lo que es igual al 5%. Mientras que la hipótesis nula, un segundito. Ay, ay, ay. Ya. Mientras que la hipótesis nula, ay Dios, alguien más está ingresando. Ya. Okay. Mientras que la hipótesis nula, yo la voy a aceptar cuando cuando el P valor sea mayor o igual a 0,05 o lo que es igual el 5%. ¿Ok? So, ahora vamos a ver un poquito en la práctica cómo esto se aplica. ¿Hasta aquí preguntas? Espero que no. O espero que sí, para ver si me entendieron. Ahora vamos a ver. Ok. Aquí está entonces los... Ay, mamita, por favor. Ya. Vamos a ver entonces los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2. Fíjense, si yo estoy dando un veredicto, si yo soy un juez y doy un veredicto, yo puedo declarar a una persona inocente o culpable, ¿ya? Y aquí tenemos la realidad. Si la persona es inocente y yo la declaro inocente, todo está bien. Pero si la persona es inocente y yo la declaro culpable, perdón, si la persona es culpable y yo la declaro como inocente, eso es grave, porque voy a soltar a un criminal afuera, ¿cierto? Le voy a dar un regalo a esta persona que hizo algo malo y la voy a liberar. Este es un error. ¿Qué pasa si la persona es culpable y la declaro culpable? Pues todo está bien. Pero ¿qué pasa si la persona es inocente y yo la declaro culpable? Este error es un error muy, muy grave. Esto es algo que no debería, o sea, ninguno de los dos debería ocurrir. Pero entre los dos, ¿cuál es el más grave? Este de acá. Es más grave meter a un inocente a la cárcel que soltar a a un ladrón o a un criminal por falta de evidencia. Porque eso es lo que nos dice acá. Hay falta de evidencia. Que aquí la evidencia está realmente equivocada. O sea, aquí es un problema de ausencia. En cambio, aquí es un problema de un error que nosotros, como personas, como humanos, podemos controlar. Y este error que nosotros podemos controlar se llama el error de tipo 1. Este error de tipo 1 se mide, nosotros lo podemos medir, es el 5% que nosotros conocemos y admitimos que nos estamos equivocando porque no podemos trabajar sobre el 100% de los datos. Trabajamos sobre una muestra. El error de tipo 2, lastimosamente, es muy difícil de calcularlo.
Y mientras más aumenta el error de tipo 1, más disminuye el error de tipo 2. Y mientras más grande es el error de tipo 2, más pequeño es el error de tipo 1. ¿Ok? Entonces, eso es importante en estadística porque luego tenemos que asumir, ¿no es cierto? Asumir de que vamos a tener un cierto margen de error. ¿Ok? Entonces, hasta aquí deberíamos entender qué es el p-valor y cómo se interpreta y para qué me sirve. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Porque ahora sí vamos a entrar de lleno a los test estadísticos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Nada. Bueno, entonces vámonos a los test estadísticos. Les voy a dar los nombres de los test y les voy a decir qué más o menos hacen los test, ¿ya? Y después vamos a ver un pequeño ejemplo para cada uno de ellos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, dice, ¿y qué sigue después? Una vez que ya sé esto, lo que nosotros debemos hacer es empezar el contraste de hipótesis con los datos que sabemos que uno influencia sobre otro o que uno puede influenciar a otro. Por ejemplo, si la edad influye en el peso, si la edad influye en la altura. No sé si, por ejemplo, si ustedes están haciendo extracción de plantas, por ejemplo, de principios activos de plantas, podría ser mi hipótesis que la parte de la planta tiene diferente concentración de compuesto, de los compuestos primarios, ¿no es cierto? O tal vez la estación en la cual yo la colecto. No es lo mismo colectar una planta en invierno que en verano. Y eso se ha observado con la manzanilla, ¿no es cierto? La manzanilla es importante primero que haya la flor de manzanilla para que tenga los efectos terapéuticos, pero además la manzanilla que está cultivada en situaciones más extremas, por ejemplo, de mayor sequedad, de mayor calor, mayor radiación, tiene mucha mayor concentración de principios activos que la que ha sido cultivada, ya mi amor, gracias, que la que ha sido cultivada por ejemplo, en un invernadero con todas las condiciones hermosas y preciosas de un invernadero, ¿no? Dándole lo mejor a la planta. Y lo contrario, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, calidad láctea, una vaca estresada puede producir mucha leche, pero con baja cantidad grasa, baja cantidad de proteínas, que una vaca contenta, ¿no? Entonces, una vaca, ese experimento se hizo en Suecia, y que les han hecho, les han empezado a hacer musicoterapia a las vacas y les han puesto diferentes tipos de músicas. Entonces, han hecho un test estadístico para ver qué música era la que producía mayor cantidad de proteína en la leche, y han descubierto que la música sinfónica, la de Beethoven y todo eso, armonizaba a las vacas y las hacía producir una leche mucho más saludable, ¿no? Entonces, vámonos a la clasificación de variables que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, fíjense, es importante, y eso les he dicho desde el principio, el clasificar la variable es el eje troncal, es la columna vertebral de la estadística. Porque si yo tengo variables cualitativas nominales, para empezar, voy a utilizar la moda, voy a utilizar un índice de riqueza, voy a utilizar un gráfico de tipo de pizza de una entrada, y el único test estadístico que me va a permitir comparar cualitativas nominales con otras cualitativas nominales es el test de chi cuadrado. ¿Ya? En el caso de las cualitativas ordinales, basta que haya una cualitativa ordinal y una nominal, o una cualitativa ordinal y cualquiera de las otras. Yo voy a utilizar estos dos tests, que es el test de Mann-Whitney y el test de Wilcoxon.
Y para el caso de las cuantitativas a partir de la estadística inferencial se van a separar en aquellas que siguen la distribución normal y las que no siguen la distribución normal. En el caso de que sigan la distribución normal, pues utilizamos el test Z de distribución normal. Pero como sabemos que en biología y en medicina, etcétera, a menos de que ustedes trabajen con valores físico-químicos, utilicen el test de distribución normal. Y el coeficiente de correlación de Pearson, y pueden utilizar un test que se llama de componentes principales. Pero en caso de que no tengan ustedes certeza de que realmente sigue todos los preceptos de distribución normal porque están trabajando con datos biológicos, utilicen la T de student, ¿ya? Y en caso de las cualitativas de distribución no normal, que es decir, no paramétrica, pueden utilizar, bueno, siempre van a usar a la mediana, van a utilizar el rango intercuartílico, van a utilizar de gráfico, el histograma o el boxplot y van a utilizar estos dos tests, que es el test de Udeman-Whitney y el T de Wilkinson y el F de Fisher, al igual que en las ordinales, ¿no? Entonces, ustedes aquí tienen que diferenciar entre su variable dependiente y la independiente, ¿no? ¿Cuál va a ir en el eje X y cuál va a ir en el eje Y? Esta dependiente va en el eje X y la variable independiente va a ir en el eje Y. Y si ustedes están comparando, por ejemplo, una variable que sea dicotómica, como el género, hombre y mujer, y van a comparar con una variable nominal, por ejemplo, fuma o no fuma, entonces este contraste de hipótesis lo van a hacer utilizando el test Z, ¿no? El test de distribución normal Z. Para comparar qué cosa, las proporciones de cada uno. Y excepcionalmente pueden utilizar además el test de chi cuadrado. El único problema con el test de chi cuadrado es que si yo tengo poquitos datos, es decir, si tengo menos de 4 observaciones de una de las casillas del test de chi cuadrado, entonces ya no puedo utilizarlo. Ya tengo que utilizar el test exacto de Fisher. Si yo voy a utilizar una variable, nuevamente hombre y mujer, con una variable de tipo ordinal, por ejemplo, estado de ánimo o nivel de, no sé, de estrés, necesariamente tengo que trabajar con el test de la Udeman-Whitney. Y si yo voy a trabajar con una escala continua o una variable cuantitativa como el índice de masa corporal, siempre voy a utilizar el T de student para muestras independientes. Vamos acá. Si lo que yo estoy trabajando es con una muestra dicotómica, pero las muestras son apareadas, es decir, hay un estado inicial, un A, y un estado final, B, ¿ya? Inicial y final. Y nuevamente voy a ver, por ejemplo, voy a comparar si es que colocándole un parche, ¿no es cierto? Deja de fumar. Entonces, ¿qué voy a comparar? ¿Cuántos fumaban antes del parche y cuántos fuman después del parche? Eso lo voy a comparar nuevamente con el test Z mediante la comparación de proporciones, asumiendo de que esto tiene una distribución normal. Las proporciones, de hecho, sí tienen distribución normal. O puedo utilizar el test de McNeumar, ¿ya? Si estoy comparando con una variable ordinal, por ejemplo, un antes y un después en el nivel de ansiedad de fumar, por ejemplo, puedo hacerlo con el test de rangos de Wilcoxon. Y si voy a trabajar el antes y después en la baja de peso, por ejemplo, entonces voy a hacerle con el T de student para muestras apareadas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una variable nominal, pero que esta es politómica? Es decir, que tengo varios datos. Por ejemplo, voy a ver diferentes poblaciones, por ejemplo, diferentes nacionalidades, ¿ya? Bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos. Y quiero comparar si ellos fuman o no fuman, pues voy a utilizar el test de chi cuadrado. Si voy a comparar estas personas que vienen de varios países distintos en una variable ordinal, por ejemplo, nivel de estrés, voy a utilizar un test de Kruskal-Wallis o el test de Friedman.
Y si voy a utilizar esta variable para comparar con una variable continua, como por ejemplo el índice de masa corporal, el peso, voy a necesitar hacer un análisis de varianza llamado ANOVA. Y si voy a trabajar con una variable cuantitativa o escalar, es decir, que tenga, por ejemplo, una cualitativa ordinal, y voy a trabajar con la variable fuma no fuma, voy a utilizar la T de student. Si es una ordinal con otra ordinal o una cuantitativa con otra ordinal, voy a utilizar el coeficiente de correlación de Spearman, que es muy parecido al coeficiente de correlación de Pearson, solamente que este de Spearman trabaja con ordinales, y cuando nosotros hablamos de cuantitativas, trabajamos con el de Pearson o con la regresión lineal, ¿ya? Entonces, ver cada uno de los test estadísticos, como les dije, vamos a hacer lo siguiente para que entiendan. Yo les voy a pasar los videos donde se les explica los tests en sí, pero no quiero que se me chipen con los tests. Hay muchos tests. Estos son solamente, creo que aquí solo muestro 10. Si yo les mostrara el libro que yo utilizaba en biología molecular, era un libro solo de estadística para biología molecular que tenía más de 3,000 páginas y estaba todo en inglés y letra chiquita. O sea, hay tal cantidad de test estadísticos como no se pueden ustedes imaginar. Y por eso no vamos a poder, y no es el objetivo de la clase, el que los vean todos. Con solo saber que yo tengo que hacer, por ejemplo, un test de chi cuadrado, yo lo que voy a hacer es me voy al internet. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde estás? Internet, quiero verte. No lo encuentro, no sé, creo que lo he cerrado el internet. A ver, vamos a ponerlo acá. Ya. Entonces, digamos que yo tengo que utilizar un chi cuadrado. Entonces le pongo calculadora estadística chi cuadrado. Ya. Ahí está su calculadora estadística. No está acá el que normalmente me gusta. Aquí le vamos a poner online. Ya, entonces, a ver, vamos a intentar con este de acá. No es el que normalmente me aparece, pero vamos a ver. Ok, entonces aquí, fíjense, tengo la primera variable y la segunda variable. Digamos que estamos viendo fuma, no fuma, hombre y mujer. Entonces, que sea hombre y que fume, digamos que yo he observado 60 personas. Que sea hombre y que no fume, digamos que solamente he observado 20. Y aquí fuma, ¿cómo es? Fuma, no fuma, hombre, mujer. Mujer que fuma 20. Y aquí, por ejemplo, he observado que tengo 25 personas y aquí tengo 70. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Le digo que me lo calcule. Ya me lo calculó. Y me ha dado todos los resultados y me ha dado el valor de chi cuadrado. Y me dice, podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 90%. Podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel del 95% y podemos rechazar con el nivel del 90%. ¿Qué quiere decir? Que se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que los hombres y las mujeres fuman igual. Y lo que me está diciendo acá es que rechazamos la hipótesis nula. Como la hipótesis nula me dice que es igual, hombres y mujeres fuman igual, entonces voy a aceptar la hipótesis alterna. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Que hombres y mujeres fuman distinto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro test
otra calculadora. No, este no me está calculando. Chi square, esta. Prueba de chi cuadrado. Aquí está. Aquí les dice cómo hacer cómo es su cálculo. Este es el cosa. Entonces aquí vamos a poner fuma, no fuma, hombre, mujer. Entonces, next. Ahora me dice, ¿cuántos hombres fumaban? 60 hombres fumaban. ¿Cuántas mujeres fumaban? 20 no fumaban. ¿Cuántos hombres no fuman? 25. ¿Cuántas mujeres no fuman? 70. ¿Ok? Y le pongo siguiente, next. Igual me vuelve a cagar todo y me dice, ¿con qué nivel de significancia quieres trabajar? Con el 0,05. Fíjense que ya se los viene anotados porque casi todos los test estadísticos los vamos a trabajar con este nivel. Le digo que me calcule y aquí ya me ha salido. Fíjense, el valor de chi cuadrado es este, el p valor es 0,0001. Como este valor es más pequeño que 0,05, entonces voy a rechazar la hipótesis nula que me decía que era igual y voy a aceptar la hipótesis alterna que me está diciendo que es diferente, que los hombres y las mujeres fuman en proporciones diferentes. Es por esto que les digo que no es interesante ver cómo calcula el test estadístico. Lo único que yo necesito es este nivel de significancia. Nada más este valor de acá. Porque este valor de aquí ustedes ya lo conocen, es 0,05. Si es más chiquitito, acepto la hipótesis alterna. Digo que son diferentes. Y si es mayor, digo que son iguales. Ahora vámonos con otro test estadístico. Vámonos con el chi cuadrado, que les había dicho que el chi cuadrado, perdón, el T de student, que era para cuantitativas, calculadora estadística, T de student online. Vámonos con el T de student. Ok, vamos a este. Aquí está. ¿Cuánto es el promedio de la población? Digamos que mi promedio de la población habíamos dicho que era 1,60, que medían 1,60. La desviación estándar, digamos que es 0,15. Okay. El tamaño de la muestra, ¿cuántos datos tengo? Digamos que sean, no sé, 1000 personas. ¿Ok? ¿Y cuál es el dato que yo quiero comparar? Si 1,50 es normal para esta población o no es normal. Calculo. Y ya me sale que la T sale de 21,018 y esta T de 1,018 me debería salir un P valor. No me está calculando el P valor. Bueno, luego tengo que entonces esto transformarlo, esta T, tengo que transformarlo en el P valor. Y lo mismo acá. Esta no es una buena calculadora porque no me calcula el P valor. Tienen que buscar una que les calcule el valor de P. Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan cuánto salía? 21 o algo salía. Entonces, introducir el valor de P salía 21. Introducir los grados de libertad. 1. ¿Para toda la población o para toda? Calcular P. Ahí está. Sale 0,030. Es poco probable. Es del 3%. Como es del 3%, voy a decir que no corresponde a la población. Pero hay otros tipos de calculadoras donde uno pone inclusive los datos.
Aquí, por ejemplo, ingrese la muestra A, los datos de la muestra A. Dice que no hay líneas en blanco. Por ejemplo, la muestra A tiene valores de peso, por ejemplo, de 55, de 57, de 54, de 68, de 72, 3, digamos. Este es antes de la dieta y vamos a hacer esto después de la dieta. Después de la dieta, este llegó a 54, este subió a 60, este bajó a 45, este bajó a 50, este bajó a 60. ¿Ok? Entonces ahora le digo que son muestras relacionadas. ¿Ya? Este es un antes y un después. Eso quiere decir relacionadas. Independientes es que es una población A independiente de la B. Calcular. Creo que son poquitas muestras. A ver. Cuando son muy poquitas a veces no permite. Creo que no me permite porque son muy poquitas muestras. 50, 55, llevar aquí. Este 50 y este 51. No sé si son iguales, por eso Sí, no. por algún motivo no me está permitiendo calcular. Bueno, pero pueden buscar otros test estadísticos, otras calculadoras estadísticas. Aquí vamos a ver. Bueno, aquí está la tabla de TD Student. Ok, entonces vamos a ver ejemplos de la interpretación, de cómo se interpreta estos p-valores y cómo se interpretan en los artículos, porque sinceramente dudo mucho que ustedes vayan a tener que calcular estos valores. Y si los tienen que calcular en algún momento, el Excel y las calculadoras online nos lo calculan absolutamente todo. Y son fórmulas que ya la vieron la fórmula bueno, la fórmula del TED Student son 6 fórmulas en sí. Entonces, explicar cada una de ellas como que queda sumamente tedioso. Son fórmulas un poco más complejas. Aquí más o menos les puedo mostrar. Son este tipo de fórmulas. Entonces, no creo que corresponda. Si en algún momento ustedes realmente tienen interés de aprender de dónde viene, yo les puedo explicar. Y les puedo pasar los videos de dónde vienen todas estas fórmulas, que son muchas. Pero no es el objetivo de la asignatura el que ustedes aprendan a calcular, sino el que aprendan a interpretar estos datos estadísticos. ¿Ya? ¿Preguntas, por favor? Bueno, entonces tenemos una clase más. No, hasta aquí la vamos a dejar por hoy, pero la próxima semana vamos a tener una clase solamente de interpretación, ¿ya? Donde voy a pedirles que participen ustedes para interpretar este valor de la hipótesis nula y hipótesis alterna, el 0,5, y que ustedes me digan si aceptan, si rechazan y qué es lo que significaría si aceptan y qué es lo que significaría si rechazan. ¿Ok? Para que quede claro. Independientemente del test estadístico que ustedes utilicen, van a tener ese p-valor y van a tener la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, eso es lo único que tienen que ustedes aprender a interpretar. Y si en algún momento necesitan ustedes realizar un test estadístico, esta es la guía que ustedes tienen que seguir.
para saber escoger qué test estadístico voy a yo seleccionar como el mejor test, ¿no? Un test de Student, una Udemy-Whitney, un test de Wilcoxon, un chi cuadrado, que ya lo hemos visto, el test de Student nuevamente sale aquí. ¿Ve? Entonces, con unos 10 test estadísticos que ustedes conozcan, que hayan experimentado alguna vez, ya se les hace fácil el poder utilizarlos casi para todas las variables. Bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos entonces. No sé si todos me han mandado su práctico. Recuerden que tienen que mandar su práctico. Recuerden que tienen la próxima semana, tienen que exponer su correlación de Pearson, su relación, coeficiente de correlación de Pearson, que era el único que se interpretaba un poquito diferente de estos, porque sí tiene un p-valor, se lo calcula el p-valor, pero para calcular el p-valor se lo tiene que hacer con el test de student, con este test de acá. Pero eso no es tan importante porque el mismo test de correlación ya nos da un valor que interpretar. ¿Ok? Bueno, gracias por Tengo todo. una pregunta. Sí, dime. Usted dijo que le iba a subir los videos. El de ayer no lo subió todavía. Ya lo subí ayer en la noche. Ah, ya. Te voy a contar por qué, porque yo ya me he quejado a mi empresa. He estado con una velocidad de internet estúpidamente lenta y he tardado un día entero en subir el video. Yo más bien Ya. ahorita me sorprendo de que no hayamos tenido interrupciones porque ha estado demasiado lento el internet. Entonces, ya está el video. Por favor, verifíquenlo. Y si no lo pillan, avíseme para que les mande el link directo del video. ¿Ya? Ya, Lili, gracias. Ok, pero ya está. Ayer en la Dice, noche lo subí. Sí, dice, solamente para confirmar, lo que hay que subir hasta el día sábado es simplemente el gráfico de la correlación de Pearson y su sí, valor nada más, ¿no? nada más, nada más. Solo el Ok, gráfico y su valor, nada más. ¿Ya? listo. Porque después cuando armen el portafolio de evidencias, entonces ahí va a estar el portafolio de evidencias, el título del gráfico y luego van a escribir ustedes un poquito su interpretación. ¿Ya? Ok, Bueno, dicen, gracias. ok, gracias chicos, ustedes, nos vemos, ya estamos así sobre el time, pisándonos. Gracias por todo y bueno, nos vemos la próxima semana. A la siguiente semana. Ya, listo, chao, chao.